Soy la doctora Jimena Aguilar y continuamos con el diseño metodológico, la parte que se denomina métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. En esta oportunidad hablaremos de estos métodos en relación a la investigación cuantitativa. Hacemos un recordatorio de lo que estamos haciendo. Tema, identificamos inicialmente el tema, luego planteamos el problema de la investigación a través de la pregunta de investigación. Establecimos los objetivos, fundamentamos nuestro trabajo a través de la realización de manera adecuada de un marco teórico. Si el tipo de investigación correspondía, se generaba una hipótesis y posteriormente el diseño metodológico donde actualmente estamos. En el diseño metodológico identificamos el universo y la muestra y también al final de tendremos que hacer la recolección de la información. Vamos a hablar de los métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos del enfoque cuantitativo. Es importante que nosotros escojamos un adecuado instrumento de recolección de datos, puesto que este adecuado instrumento nos llevará a conseguir información de calidad y por lo tanto tendrá repercusiones positivas o negativas en relación a los resultados. Desde el inicio de la investigación ya decidimos qué enfoque vamos a utilizar. Esto porque si recuerdan, cuando hablábamos de paradigmas en la investigación, los paradigmas nos guiaban hacia un tipo de enfoque, ya sea el enfoque fenomenológico o el enfoque positivista. El enfoque positivista que nos llevaba hacia una investigación más bien de tipo cuantitativo y el enfoque fenomenológico hacia una investigación del tipo cualitativo especialmente. Es importante, cuando elegimos y desarrollamos el instrumento, este debe estar en relación a todos los momentos anteriores de la investigación. La metodología que se va a utilizar en la recolección de datos debe estar en relación, debe ser acorde al enfoque con el cual se ha estado desarrollando la investigación. Cuando nosotros definimos cómo se va a abordar la recolección de datos, debemos definir el tipo de información que requerimos. Un tipo de información puramente cuantitativa o cualitativa o ambas. Es importante recordar algunos aspectos, conceptualizaciones, por ejemplo, método. Método, ¿qué es método? Es la estrategia concreta e integral para el análisis de ese problema, que va a estar en relación con los objetivos de la investigación. El método también es definido como el medio o camino a través del cual se establece la relación entre el investigador y el consultado. Aquí identificamos dos métodos del enfoque cuantitativo, la observación y la encuesta. ¿Qué es técnica? Técnica es el conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación. ¿Qué es instrumento? El instrumento de investigación o de recolección de datos es un mecanismo que usa el investigador para recolectar y registrar la información. Por ejemplo, nos referimos a los formularios, las pruebas, los tests, las escalas de opinión, las listas de chequeo. El método orienta hacia la técnica. Pueden existir diferentes técnicas de recolección de información, pero no varios métodos. En la investigación cuantitativa, el investigador puede usar varias técnicas, por ejemplo, las entrevistas y cuestionarios. Estos pueden ser apoyados por entrevistas grupales, historias de vida y la misma observación etnográfica, esto dentro del enfoque cualitativo. ¿Esto qué quiere decir? Que la investigación cuantitativa presenta métodos, técnicas e instrumentos que se guían hacia este tipo de investigación. Sin embargo, en esta investigación también, que es cuantitativa, se pueden utilizar métodos, técnicas o instrumentos que tienen el enfoque cualitativo, es decir,
pueden ser apoyados por estos métodos, técnicas e instrumentos del enfoque cualitativo. Para la elección del método, la técnica y los instrumentos, hay que tener muy claro lo siguiente: definir qué buscamos, cómo lo buscaremos, y hay que definir también las fuentes de información, dónde conseguiremos la información, si será primaria o será secundaria. De esta manera, las fuentes primarias son aquella información que se obtiene por contacto directo con el sujeto de estudio. Por ejemplo, por medio de la observación, los cuestionarios y las entrevistas. Esas son fuentes primarias. O fuentes secundarias. La información se obtiene desde documentos, por ejemplo, la historia clínica, el expediente académico, notas estadísticas, datos epidemiológicos, censos, etc. Aquí tenemos los instrumentos de recolección de datos sugeridos para las investigaciones con enfoque cuantitativo, el cuestionario y la entrevista, junto con la observación. La observación es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificado y consignado por los datos de acuerdo con algún esquema previsto. O sea, los datos se consiguen a partir de un esquema que ya se ha previsto anteriormente. Y esto está de acuerdo con el problema que investigamos, y si está de acuerdo con ese problema, estará en total relación con los objetivos. Podemos utilizar de apoyo diario, un cuaderno de notas, cuadros de trabajo, mapas, dispositivos mecánicos, etc. La observación tiene ventajas. Por ejemplo, la observación puede ser utilizada en cualquier tipo de investigación. Eso es muy importante. Incluso la investigación cuanti y cualitativa, en ambas se puede utilizar. Permite obtener datos cuantitativos y cualitativos, como dije anteriormente. Podemos observar diferentes características como condiciones de los individuos, conductas, actividades, características o factores ambientales. Es un método que no depende de terceros o de registros, ya que el observador es el que recogerá esos datos. De esta manera se eliminan sesgos y ambigüedades. Pero la observación también tiene desventajas. Muchas veces el observador no tiene una habilidad y una agudeza adecuada, sino que el observador ve lo que quiere ver. Requiere una gran demanda de tiempo. Podría tener sesgos, esto con lo que les acabo de decir. Muchas veces el ojo humano ve lo que quiere ver. Al momento de la interpretación puede distorsionarse los hechos y podemos tener información que no es la realidad. Cuando observamos, tenemos que hacerlo a través de todos los sentidos. Tenemos que estar atentos a los detalles. Tenemos que tener habilidad para interpretar conductas no verbales. Aquí se refiere al lenguaje corporal. El observador debe ser sensible, debe ser disciplinado para tomar las notas, debe ser reflexivo y debe tener una capacidad de escuchar o saber escuchar. La observación puede ser una observación no estructurada y una observación estructurada. La observación no estructurada, ¿no? Entonces, en la no estructurada vemos que utiliza alineamientos de orden general. Luego escoge lo que estima que es importante o relevante en relación a su investigación. Esto se utiliza, por ejemplo, en investigaciones exploratorias. O la observación estructurada. Aquí tenemos
o el investigador dispone de un instrumento que ha sido generado, estandarizado, se encuentra estructurado para medir las variables que la investigación requiere de una manera uniforme. Aquí podemos utilizar las listas de cotejo, grabadoras, filmadoras, etc. La encuesta. La encuesta consiste en obtener información de los sujetos que se encuentran siendo estudiados. Esa información es proporcionada por ellos mismos. Está en relación a opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias. Cuando hablamos de la encuesta tenemos dos maneras de obtener la información: la entrevista y el cuestionario. La entrevista. Las respuestas son formuladas verbalmente y se necesita la presencia del entrevistador. Entonces hay una interacción entre el entrevistado y el entrevistador. En el cuestionario, las respuestas son formuladas por escrito y no se requiere la presencia del investigador, ¿no? Por ejemplo, en el cuestionario tenemos diferentes formas, incluso los cuestionarios que son enviados ya sea por plataformas digitales, por internet, donde no se requiere la presencia del investigador. Obviamente, la entrevista y el cuestionario tienen ventajas y desventajas. Vamos a recordar un poco que la entrevista es la comunicación interpersonal a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema que estamos investigando. La entrevista tiene ventajas. La ventaja muy importante es que la entrevista es aplicable a toda persona, sea persona no vidente, persona con alguna deficiencia, etc. O persona que maneja otro idioma. Permite estudiar aspectos psicológicos u otros donde se desea profundizar, ¿no? En la entrevista podemos profundizar el tema. De esta manera podemos obtener información más completa. Permite captar el fenómeno estudiado de una mejor manera, ya que permite observar el lenguaje no verbal. La entrevista estructurada tiene ventajas y desventajas. En la estructurada se elabora un formulario estandarizado. Las preguntas son idénticas en el mismo orden y se aplican a todos los sujetos. Los comentarios y explicaciones son los mismos para todos. Las ventajas. Las respuestas son más cortas y precisas. La información es más fácil de procesar. El entrevistador no requiere gran entrenamiento. La información que se recolectará es uniforme. Dentro de las desventajas tenemos que esa información, a pesar de ser bastante uniforme, podría ser superficial, porque utilizamos un formulario que se encuentra estandarizado, el cual delimita básicamente lo que se pretende investigar. Otra desventaja es que puede estar limitada a la posibilidad de profundizar en un aspecto determinado. Como el formulario se encuentra estandarizado, entonces limita mucho el hecho de que el investigador pueda profundizar. Puede ser difícil obtener la información confidencial, obviamente por este mismo hecho. Entonces, vamos a terminar aquí y posteriormente continuaremos con el cuestionario.